Tapati, con una oración para poder empezar este gimnasio espiritual, pidiéndole a Dios que fortalezca nuestro espíritu con esta clase bendita que hoy nos trae y todos esperamos de la boca de Manuel. Padre amado, gracias Señor por este momento que solamente tú lo organizas, lo produces, tú eliges a tus chosen, a tus elegidas y a tus elegidos para que estén aquí y escuchen tu palabra. No va a ser Manuel quien nos hable hoy, vas a ser tú utilizándolo a él, Señor. También te pido que me utilices mi boca y mi espíritu para poder expresar lo que hoy tú desees. Gracias, Señor, por este momento. Tú nos has prometido que cuando dos o más se unen en oración, tú estás en el medio. Aquí somos un grupo grande que invocamos tu nombre, invocamos tu presencia en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por la vida de cada una de nosotras, de nosotros, de Manuel, de las chicas, de los chicos que están aquí, de todos que te buscamos porque te necesitamos, Señor, porque sabemos que solos no podemos, contigo sí podemos, Señor. Gracias, amado Padre, toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento con la clase de hoy. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a tocar un tema que creo que nos va a tocar a todos y es la forma que Jesús, Dios, trabaja con nosotros. Es decir, cómo Dios trabaja en nosotros. Entonces hoy día va a ser una clase, tengo varias diapositivas. Quizás nos vamos a extender un poquito, pero creo que es bastante importante. He estado leyendo los comentarios en el WhatsApp y creo que todo lo que vamos a ver hoy día tiene mucha implicancia con lo que nos está pasando. Chicas, no se olviden, vamos a apagar nuestros micrófonos. Yo también voy a apagar el mío para que la clase pueda ser fluida. Ya. ¿Tú lo estás grabando, no, Carlita? Sí. Ya, listo. Entonces, vamos a ver esto, cómo trabaja Dios en mí, porque creo que es muy importante. He estado viendo y leyendo con bastante cuidado, bastante de los chats que tenemos, y muchas veces nos toca vivir cosas complicadas de la vida, y tenemos que entender por qué Dios trabaja de una forma y no de la otra. Entonces, vamos a arrancar viendo estos detalles. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya hemos visto en en las otras clases que todos estamos justificados ante Dios, es decir, que tenemos acceso a Él por las acciones de Jesús en la cruz. Por ende, ya no tenemos culpa, no tenemos castigo, ni estamos separados de Dios. Y vimos cómo el velo se rasga de arriba hacia abajo, ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Recuerdan que el lugar santísimo era el lugar al cual solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y lo que simboliza eso es que ahora todos tenemos acceso a la misma presencia de Dios sin necesidad de ese sumo sacerdote o de un sacerdote que interceda por nosotros. Entonces ahora viene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? El principal error es fijarse en pretender ser como otros. Es natural en nosotros, los seres humanos, tener eh, proyección en otras personas. Es decir, queremos ser como otras personas. Vemos a otras personas, admiramos a otras personas y queremos ser como ellos. Y eso nos pasa en la vida cotidiana, nos pasa en la vida profesional y también nos pasa dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra vida espiritual. Y entonces lo más importante es que ahora nosotros tenemos que enfocarnos en qué cosa quiere Dios conmigo. Ya no tenemos que enfocarnos en qué cosa quiere Dios con Carla, qué cosa quiere Dios con Juan, qué cosa quiere Dios con Carlos. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que quiere Dios conmigo. Entonces vamos a arrancar con nuestro texto en Juan 21-22, ¿no? Entonces, en este pasaje, lo que sucede es que Jesús ha encontrado a sus discípulos en el mar de Galilea y lo que ha hecho es restaurar a Pedro. Pedro, recuerden, había negado a Jesús 3 veces y entonces Pedro se sentía mal, ya no quería ser discípulo, no se sentía digno de ser discípulo del Señor, y entonces Jesús en esta escena lo restaura.
Y entonces, una vez que ya pasó todo este evento, empiezan a caminar juntos y entonces Pedro se da cuenta de que el discípulo a quien amaba a Jesús lo seguía de cerca, ¿no? Y entonces Pedro hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué es de este, Señor? ¿Qué es lo que va a pasar con este? Refiriéndose a Juan. Y esto, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, tú sígueme a mí. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, enfócate en lo que tú tienes que ver conmigo, en lo que yo tengo que ver contigo. Lo que le ocurra a Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, esa es harina de otro costal. Lo que Dios está haciendo con otra persona es un tema aparte. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en qué cosa quiere Dios conmigo. Entonces, aquí Jesús, como ya lo mencioné, había restaurado a Pedro, y entonces pero podemos ver que Pedro se está enfocando en el otro discípulo, no se está enfocando en lo que Dios quiere de él. Y lo que Jesús le está diciendo es, oye Pedro, enfócate en lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y lo que vamos a ver en todos estos textos, es cómo Dios se enfoca en las personas, en las cosas que trascienden. Es decir, aquellas cosas que van más allá de las cosas temporales, como el dinero, la salud, la posición social, etcétera. Nosotros, como seres humanos, tendemos de forma natural a enfocarnos muchas veces en las cosas temporales, pero vamos a ver cómo Dios se enfoca en aquellas cosas que trascienden, aquellas cosas que van más allá. Dios va a trabajar en lo que yo soy por dentro, es decir, en mi esencia como persona, en mi espíritu, en mi alma. Uno de los temas de cómo uno a veces se enfoca en las cosas materiales, lo vamos a ver rápidamente en Mateo 19, ¿no? Donde está la escena del joven rico, se le acerca a Jesús y le dice, Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ser tu discípulo? Y entonces él le dice, honra a tu padre a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dice, todo esto he guardado de tu juventud, más que más me falta. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Y el joven, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, él estaba enfocado en los temas que son simplemente temporales. Nuestra salud, incluyendo nuestra vida, son temas temporales, porque nosotros vamos a vivir un determinado tiempo, pero al nuestro espíritu a ser eterno, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es vivir una fracción de ese tiempo. Entonces, la primera prioridad para Jesús es curarnos aquí adentro. La primera La primera prioridad para Dios es lo que está dentro de nosotros. Y para ello vamos a usar Juan capítulo 9, y lo más probable es que esto nunca lo hayan visto así, y ahora vamos a aprender una nueva forma de ver estos pasajes. Entonces Juan 1:9:1 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí significa maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios están hechas para que se manifiesten en él, es decir, en el ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo con la saliva y le untó los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Ahora, mucho, de acá podríamos hablar toda la noche, porque una de las grandes tradiciones y un concepto que suele filtrarse inclusive hasta el día de hoy dentro de las iglesias es como arranca el pasaje. ¿Pecó este o pecó sus padres? Es decir, la enfermedad dentro del concepto judío también existía de que la enfermedad era una consecuencia del pecado, ya sea de los padres o en este caso del mismo hijo. Pero Jesús le dice, no necesariamente todas las enfermedades son consecuencias de un pecado. En este caso, Jesús está haciendo énfasis
de que esta sanidad va a ser para glorificar a Dios. Ahora, observen este detalle. Es un ciego de nacimiento. Es decir, una persona que ha nacido ciega de nacimiento es imposible que sea independiente. Una persona que ha sido ciega de nacimiento depende de sus familiares para lavarse, para cenar, para caminar, para ir a otro local, para regresar a la casa. Lo que normalmente sucedía en aquel entonces es que los familiares lo llevaban hasta algún lugar, posiblemente la puerta del templo o alguna zona transitada para que pida limosna. Y luego lo recogían en la tarde, porque aquella persona que había nacido ciega nunca había hecho nada por sí misma. Es decir, la autoestima de esta persona, por lo general, siempre es una autoestima baja, pues depende el 100% de los demás para hacer cualquier tipo de actividad, mucho más en el mundo antiguo. Ahora, observemos este detalle. Jesús puede haber dicho, quiero que veas, y hubiera visto. Pero sin embargo escoge un camino un poquito más complejo que quizás en una primera lectura no lo entendemos. Dice que escupe en el suelo y hace un barro, hace un lodo, y este le unta en los ojos al ciego. Pero acá viene lo interesante. Una vez que le untó el barro en los ojos, le dice, ahora, ve al estanque de Siloé y te lavas. Y aquí está la clave. ¿Por qué le dice ve al estanque de Siloé? Porque es la primera vez que esta persona va a hacer algo por sí sola. Es la primera vez que esta persona va a actuar y va a depender de sí mismo para llegar al estanque Siloé. Jesús no lo acompaña hasta el estanque Siloé, porque le dice, ve, es decir, el lugar donde Jesús le ha untado los ojos no es el lugar del estanque. No sabemos exactamente a qué distancia está el estanque, pero no están en el mismo estanque. Por eso le dice, ve al estanque. Y esto es lo más interesante porque Jesús pudo haberlo acompañado hasta el estanque. Pero Jesús deja de que él camine ciego, con barro en los ojos, sin ver absolutamente nada, por primera vez en su vida, haciendo una actividad de forma totalmente independiente, sin depender de nadie. Dice que llega al estanque, eh, logra ver, regresa, y si quieren ver todo el contexto, lean todo el capítulo 9 porque es fantástico. Pero a lo que voy es esto. La primera vez que esta persona hace algo por sí mismo es en este momento. Entonces Jesús no le está curando la vista en sí. Lo que él está curando es su autoestima. Lo que él está curando es adentro. Lo que Jesús está sanando es justamente toda esa vida de dependencia de un tercero para poder él actuar por sí mismo. Lo que Jesús le está diciendo a partir de ese momento, ahora tú tienes la capacidad de poder tomar tus propias decisiones, ahora tú tienes la capacidad de hacerlo por ti mismo. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí, más que curarle la vista, es curar su autoestima por dentro, porque es la primera vez que esta persona camina ciega. Imagínense, está ciego, nunca ha hecho nada por sí mismo, y ahora tiene que llegar al estanque de Siloé que no sabe dónde está. O sea, tiene que ir preguntando, tocando las paredes y decirle, Señor, por dónde está el estanque? Imagínense ese cuadro, esta persona ciega tocando las paredes, tocando a las personas y preguntando, ¿dónde está el estanque de Siloé para poderse lavar? Entonces Jesús está haciendo algo mucho más que devolverle la vista. Jesús lo que está haciendo es curarlo por dentro. Ahora saltemos hasta el verso 13 del mismo capítulo 9. Y entonces dice que lo llevaron entre los fariseos al ciego, ¿no? Y miren este detalle. Y entonces, porque Jesús lo había curado en día de reposo, le había abierto los ojos en día de reposo. Y entonces los fariseos le volvieron a preguntar esto sobre la persona que lo curó. Le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Eso es todo lo que sé. Entonces, los fariseos miren lo que dicen. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Este es lo que muchas veces sucede dentro de nuestra sociedad, donde, si ustedes se dan cuenta, a los fariseos les importa un ápice si esta persona sufría, si esta persona
esto estaba dolida, estaba destruida por dentro. A ellos lo que les importaba eran las reglas del juego. A ellos lo que les importaba es que lo habían curado un sábado. Y eso estaba mal dentro de su ley. Pero para Jesús la prioridad no está en la ley. La prioridad para Jesús está en la persona. Y como ya lo hemos visto, esa prioridad no solamente es curarla de la vista, sino lo más importante es cómo la estaba curando por dentro. Vamos a ver un par de ejemplos más, ¿no? Entonces, en el siguiente texto analizado va a ser nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 5, que dice lo siguiente, y presten mucha atención a lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y llegó Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, etcétera, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor respondió, y el enfermo le respondió al Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Qué casualidad, a Jesús le encantaba sanar el día de reposo. O sea, la doctrina y las leyes a Jesús, por lo que estamos viendo, las tiene sin cuidado. Lo que a Jesús le preocupa son las personas. Ahora, observemos este detalle. Vamos a ir de atrás para adelante, porque dice que este era un estanque y de acuerdo a la tradición judía, en este estanque había un ángel que descendía y agitaba las aguas. Y entonces el enfermo que primero se metía a esas aguas era sanado. Ese era un tema de la tradición de ellos, que ellos tenían en ese momento. Pero miren lo interesante, ¿ah? Y Jesús le pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿quieres ser sano? Y bueno, si yo estuviera en su lugar, imagínense, 38 años ahí tirado, esperando que alguien me meta al agua, y Jesús me dice, ¿quieres ser sano? Y le diría, claro, ahorita, en este momento. O sea, ni siquiera lo pensaría. Le diría, sí, Señor, sáname. Pero observen la respuesta del Señor, de esta persona. Y dice, mira, se mueve el agua y entre tanto que yo voy, se mete otro. Porque era el primero que se metía era el sanado. Ahora, si yo estuviera en su lugar, le hubiera dicho a los que me llevan, oigan, déjenme al cantito nomás del estanque, y cuando se mueve el agua, pues me doy vueltita y me caigo al agua y ya seré el primero, pues, ¿no? Y por último moriré en el intento. Pero, ¿qué sucede? Que esta es la clásica persona que le tiene miedo a qué vendrá después. ¿Qué es lo que va a pasar si soy sano? ¿Qué va a pasar si vuelvo a caminar? ¿Qué va a pasar si salgo de esta situación de depresión? ¿Qué va a pasar si supero este problema económico? Lo que está haciendo esta persona al no responder sí en forma enfática a Jesús y poner como excusa que no tiene quien lo meta al agua, porque es una excusa. Porque si ustedes leen con cuidado el texto, ustedes se van a dar cuenta de que lo llevaban todos los días ahí y siempre encontraba una excusa para no meterse al agua. Siempre encontraba una excusa para decir, no, ya no llegué a tiempo, ya esto no es para mí. Y entonces Jesús lo sana porque ve que su problema no es la cojera, su problema está acá adentro, su problema nuevamente es un tema de autoestima. El problema de esta persona es el miedo a afrontar lo que viene después de superar la situación. Hay mucha gente que le gusta estar en la depresión, hay mucha gente que le gusta estar en el lugar de la lástima. Esta es justamente la persona que está en ese lugar, que tiene miedo de salir del lugar de la lástima porque tiene temor de afrontar lo que va a venir después. No tengamos miedo, Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Sí, dile sí, de frente, o sea, sin temor. Hay que afrontar lo que vendrá después. Hay que afrontar con valentía lo que nos va a deparar
después de estar en ese estanque. Entonces, ya hemos visto este pasaje que vamos a ver ahora en la clase anterior, Lucas 7, 11, y aconteció que después él iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaba a enterrar a un difunto y el hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella gente de la ciudad. Cuando el Señor vio, se compadeció de él y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban el féretro se detuvieron, y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Detalle: la compasión de Jesús no fue por el muerto. Dice que vio a la viuda y se compadeció de ella. Ya les había explicado en la clase anterior que en aquel entonces, cuando una viuda, una mujer se convertía, era viuda, y si no tenía un hijo en edad productiva, literalmente estaba condenada a morir por inanición, porque la viuda no tenía, como hoy en día, derechos a los bienes del marido, no tenía derecho al trabajo, no tenía derecho a la posesión, no tenía derechos a las tierras, y solamente podría sobrevivir si es que tuviera un hijo varón en edad productiva. Y acá podemos ver que justamente es exactamente lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Dice que el hijo era un hijo único, y eso nos denota que su único sustento de esta viuda era este joven. Entonces, ¿de quién se compadece Jesús? Es de la viuda. Es más, observen cuando resucita el joven, ¿no? Porque le toca el féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate, y se incorporó. Pero no le dice: oye, joven, por si acaso vaya a cumplir sus metas porque usted es muy joven, sino dice: se lo dio a su madre. Es decir, en un buen romance lo que está diciendo: vaya y mantenga a su madre, vaya y honra a su madre, vaya y sustente a su madre. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, nuevamente, lo que Jesús está haciendo aquí, más que el enfoque no es resucitar al hijo, el enfoque es curar la desolación de la vida. Nuevamente estamos viendo cómo Jesús trabaja de adentro hacia afuera. Aquí estamos viendo nuevamente un caso práctico donde Jesús se interesa por la desolación de esta mujer y resucita a su hijo para curar esa desolación, para de esa manera poder suplir la necesidad que ella tenía, que era una necesidad legítima de sobrevivir. Entonces, aquí podemos ver que nuevamente Jesús lo que está haciendo es curar la desolación. Y en todos los casos que acabamos de ver, Jesús está trabajando de adentro hacia afuera. La prioridad para Jesús no son los temas que son temporales. Para Jesús, lo más importante es sanar de adentro, sanar el alma, sanar tu espíritu. Y porque al final de cuentas, todos vamos a devolver el envase al final de nuestros días. Eso me lo enseñó una gran filósofa de nuestros tiempos, llamada Mafalda, ¿no? Que dice que todos vamos a devolver el envase cuando nuestros días terminen. Entonces, Jesús no se enfoca en el envase, se enfoca en lo que hay dentro del envase. No se está enfocando, porque muchas veces, recuerdan que en las clases pasadas habíamos dicho que cuando cambiemos la pregunta de ¿por qué a mí? En ¿para qué a mí? Entonces nuestro concepto de vida va a cambiar, y cuando nos demos cuenta que para Dios la prioridad va a ser lo que está dentro del envase y no el envase, entonces vamos a ver mucho más allá de lo que nos toca vivir en un momento de nuestra vida. Textos como estos hay bastantes a lo largo de la Biblia. Yo he tomado estos porque considero que han sido los más importantes que yo he estado estudiando a lo largo de este tiempo. Pero vamos a ver que Dios va mucho más allá de eso. Y para eso vamos a ver un pequeño caso en Lucas 17. Dice que Jesús está yendo a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Ojo a la cantidad, 10 leprosos, ¿no?
que alzaban su voz y decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, le dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, Jesús le dice a estos 10 leprosos: chicos, vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote. Y mientras caminaban hacia el sacerdote, dicho sea de paso, era parte de la ley. O sea, cuando tú eras sanado de la lepra, tú tenías que ir al sacerdote para que el sacerdote dé fe de que estabas sanado. Y esto es muy importante porque era parte de la cultura de aquel entonces, que aquella persona que era sanada de la lepra, quien daba fe, quien daba fe de que estaba sano era el sumo sacerdote o el sacerdote del templo, ¿no? Y esto dice que de todos esos 10, regresó uno glorificando a Dios, ¿no? Y se postró en tierra, le dio las gracias a Jesús, y resulta que el que regresó era samaritano. Y Jesús le pregunta: ¿no eran 10 ustedes? ¿Dónde están los otros 9? O sea, los otros 9 eran judíos, eso es lo que nos va a entender el texto. Ahora, vamos a entender algo. Eh, los samaritanos con los judíos no se podían ver. Era algo más o menos muy parecido a lo que está pasando ahorita entre los palestinos y los judíos. Se odiaban a muerte. Para los judíos, los samaritanos eran judíos de segundo orden, era gente que no valía. Y para los samaritanos, los judíos eran unos desgraciados, eran unos miserables que les habían puesto muchas reglas, las cuales no podemos entrar ahorita en detalles. Pero lo importante es que eran dos pueblos confrontados. Los judíos y los samaritanos eran dos pueblos que estaban chocando, eran dos pueblos que se contraponían entre sí. Los samaritanos eran muy mal vistos por los judíos. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que justamente Jesús está curando a un samaritano, alguien que de acuerdo a la ley de los judíos de aquel entonces no le correspondía ese derecho, no le correspondía que Jesús le hubiera sanado. En todo caso, de acuerdo a la ley de ese entonces, Jesús debió haber sanado a los 9 judíos y dejar de leproso al samaritano. Sin embargo, vemos que aquí Jesús está sanando al samaritano. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo? ¿Qué está detrás del texto? Aquí hay una confrontación entre dos pueblos. Y Jesús está yendo más allá de lo que es simplemente esa confrontación, porque Él está sanando la relación entre judíos y samaritanos. Lo que está sanando en este muchacho leproso samaritano es su enemistad con el pueblo judío. Él está restaurando nuevamente un tema interior que es su afrenta, que es su rechazo al pueblo judío, y al ser sanado por Jesús, que era judío, lo que Jesús está haciendo en ese momento es sanar en este muchacho esa profunda herida que había entre su pueblo y el pueblo judío. Entonces, lo que estamos viendo detrás del texto es que nuevamente a Jesús lo que le importa son las personas, lo que le importa es lo que hay adentro, esos sentimientos encontrados, esos rencores encontrados, esas cosas que a nosotros muchas veces nos consumen por dentro. A los samaritanos les consumía, les ardía que los judíos los consideraran como judíos de segundo orden. Y Jesús lo que está haciendo aquí con este muchacho no es solo sanarlo la lepra. Lo que está haciendo es que por eso es que ese muchacho sí regresa, por eso es que ese muchacho regresa agradecido, porque no solamente sanado la lepra, él se percata que quien lo ha sanado es un judío, él se percata que lo que está en ese momento sanando dentro de él es ese rencor, ese odio que sentía hacia el pueblo judío. Y entonces nuevamente podemos ver que lo que Dios hace es sanarte aquí adentro. Lo primero que Dios está haciendo y lo que va a hacer es sanarte adentro. Entonces, vamos observando que Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos a ver cómo, porque ahora viene la pregunta: ¿y cómo hacemos eso? Vamos a observar en Mateo 22:36, ¿no? En el cual le preguntan a Jesús:
¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús magistralmente ha reducido las 630 y tantas leyes que tenían los judíos en dos, en tres. Porque observa el detalle, amarás a tu Dios, te amarás a ti mismo y luego amarás al de afuera. Observan el orden. Amas a Dios, lo que siempre hemos hablado, mi relación íntima con Dios, el desarrollo de mi espiritualidad, me amo a mí mismo, y entonces cuando yo me amo a mí mismo, podría amar a los demás. Acéptate como eres, con tus aciertos, con tus desaciertos. Si eres gordito, flaco, extrovertido, introvertido, jocoso, lloroso, flemático, alegre. Eh, entonces, una vez que eres sano emocionalmente, podrás amar a tu prójimo. Todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, somos el reflejo de las cosas buenas y malas que nos han pasado en la vida. Es decir, nosotros en nuestra vida adulta somos el reflejo de cómo fuimos criados de niño, nuestras frustraciones de niño, en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad, en nuestro tiempo de madurez, en nuestro tiempo de trabajo, y eso ha ido golpeando y formando nuestra forma de ser. Es decir, nosotros hoy en día somos el reflejo de cómo la vida nos ha ido forjando a lo largo de este tiempo. Entonces lo que debemos de aprender es cómo curar y sanar nuestras heridas de adentro. Como hemos visto en todos los ejemplos que hemos visto hasta este momento, Dios se enfoca en lo que está aquí adentro del envase. Dios se enfoca primero en sanarte por dentro, porque no podemos hacer nada por fuera si lo de adentro no ha sido sanado en primer lugar. Y esa es la gran razón por la cual Dios siempre trabaja desde adentro hacia afuera. Amarás al Señor tu Dios, te amarás a ti mismo y entonces podrás amar a los demás. ¿Cómo lograr esto? Esa es la pregunta de los 20 millones. Entonces, lo primero que tenemos que definir, que amar es, en el contexto bíblico, es muy distinto a nuestro concepto del siglo XXI, muy distinto al concepto que tenemos en Occidente. Porque normalmente cuando uno habla de amor en la Biblia, lo primero que te salta a la mente y lo primero que te cita todo el mundo es 1 Corintios 13. Que dice que el amor es así, sufrido y no sé cuánto, por allá. Pero eso no es amor. Esas son las cualidades del amor. Pero eso no es amor. Para amar, debo amarme a mí mismo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ejemplos prácticos. A mí me gusta usar ejemplos prácticos, porque la teoría es un algoritmo. Lo que tenemos que ver es qué hacemos en la vida real. Efesios 5:28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Y aquí podríamos quedarnos toda la noche. Pero como tengo que avanzar un poco y después podemos explayarnos un poco más en la parte de preguntas, aquí hay varios detalles que son muy importantes. Amar a tu mujer o amar a tu esposo, en el caso de las damas. Nuevamente insisto, amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Entonces, este no es un tema abstracto. Amar a mi pareja, amar a mi esposo, amar a mi esposa, es involucrarme en sus proyectos, es involucrarme en sus logros, en sus problemas, en ser uno. No es un tema sexual el ser uno. El ser uno es un tema de identidad, que para alcanzar ello debemos amarnos primeramente. Y entonces podemos desarrollar las cualidades. Amar a mi esposa, y ojo al detalle, porque dice como Cristo amó a la iglesia. Cristo, para amar a la iglesia, lo que hace es darle su tiempo. Lo que hace es enseñarle a la iglesia, enseñarnos a nosotros cómo debemos de actuar y cómo debemos comportarnos, tal como acabamos de ver en el ejemplo en el cual él dice,
Amarás al Señor tu Dios, te amarás a ti mismo y entonces podrás amar a los terceros. Entonces, Jesús está dando su tiempo para enseñar. La pregunta de los 10 millones que debemos de hacernos, ¿estamos haciendo esto con nuestro cónyuge, con nuestra pareja? ¿Estamos dedicándole tiempo? ¿Nos estamos involucrando en sus temas? ¿Nos estamos involucrando en sus metas? ¿Nos estamos involucrando en su crecimiento, en su desarrollo? ¿Nos estamos involucrando en que nuestra pareja sea nuestra esposa o nuestro esposo logre y alcance los objetivos en los cuales nos hemos trazado juntos? Eso es amar. Amar no es un sentimiento. El sentimiento viene o es consecuencia de una acción. Amar es actuar. Amar es hacer algo. Amar es involucrarte en las cosas de los demás. Entonces, hay 4 pilares que debemos cultivar. Nuestro desarrollo físico. Debemos cuidar nuestro físico. Debemos cuidar nuestra salud, ¿no? Aquellos que tenemos enfermedades crónicas, mi caso, por ejemplo, soy hipertenso, entonces yo debo ser responsable de ir al médico, tomar las pastillas que me recomienda el doctor, tomarlas a tiempo. Entonces, tenemos que cuidar nuestro desarrollo físico, nosotros tenemos que cultivar nuestro desarrollo físico. Tenemos que cultivar nuestro desarrollo intelectual, debemos cultivar nuestro desarrollo en la lectura, en los estudios, en la meditación, en la reflexión. Debemos procurar tener tiempos en el día para poder desarrollar cada una de estas actividades. Tenemos que cuidar nuestro desarrollo espiritual, debemos cultivar nuestra intimidad con Dios. Debemos de tener una relación personal con Él. Lo hemos visto a lo largo de todas las clases que lo más importante para Dios es esa relación personal con Él. Y tenemos que desarrollar nuestro nivel social, es decir, tenemos que tener relación con nuestra sociedad. Debemos involucrarnos con los demás, con los vecinos, con los amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Tenemos que ser activos y no pasivos. Nosotros somos los que tenemos que procurar hacer los cambios. No tenemos que dejar que el resto haga el cambio. Nosotros somos los que estamos llamados a ser justamente la sal del mundo, a poner esa sazón en la vida. Ahora, esto, observen esto bien interesante porque hay un momento en que Jesús lo llevan al templo cuando Jesús tiene aproximadamente 12 años y entonces los padres regresan, se dan cuenta que Jesús no está y entonces regresan nuevamente a buscarlo a Jesús y lo encuentran con los maestros, con los maestros de la ley en ese entonces, ¿no? Y dice que lo hallaron sentado en el templo y entonces él estaba conversando con los maestros, ¿no? Y dice que lo oían y se maravillaban de sus respuestas. Ojo al detalle, miren esta hilación con el desarrollo de lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, y entonces dice que le dijo, ¿por qué me busca? Le dijo a José y a María, ¿no? Si debo estar en los negocios de mi padre. Y entonces ellos no entendieron en ese momento su palabra y descendieron con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿no? Pero observen lo que dice al final, el verso 52. Y Jesús crecía, sabiduría, lo que acabamos de ver, estatura, físico, en gracia, relación social con esto, relación con Dios y con los hombres, la relación social. Los 4 puntos que acabamos de ver los vemos reflejados en el verso 52 de esta lectura, ¿no? Amar no es un sentimiento, como ya lo habíamos dicho, es una decisión. Juan 15:16, Jesús afirma y dice, yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y como Carla dijo muy bien en la introducción, se esmeró en escoger lo peor de la vitrina. Lo más absurdo que un maestro hubiera buscado es lo que buscó Jesús. Y entonces, aquí podemos ver este principio fundamental de lo que es amar. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Jesús, al elegirnos a nosotros, no nos eligió por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Nos eligió porque quiere darnos vida, nos eligió porque quiere curar de acá, adentro, hacia afuera. Entonces, amar no es un sentimiento idílico. Dar la vida por otro no es una utopía.
Dar una vida por otro es dar tu tiempo. Lo que hablamos hace un momento, involucrarme en los temas de mi esposa o de mi esposo, me va a demandar tiempo, me va a demandar vida. Cuando yo me preocupo por una tercera persona, por un vecino, por un hermano, por un familiar o por un amigo, y lo voy a visitar porque esa persona se está divorciando, porque se le murió el hijo, porque tiene una enfermedad, porque perdió el trabajo, porque tiene una deuda monetaria, ese tiempo que yo le estoy dando es darle la vida. Entonces, no es un tema idílico dar la vida por el otro, es dedicarle tiempo a los demás, es agarrar y decir, hoy día no voy al fulbito porque hoy día voy a visitar a Juancito que está postrado porque está con una enfermedad. Hoy día no voy a ir al cine porque hoy día voy a acompañar a mi vecino que tuvo la desgracia de perder a su madre y voy a estar con él en el velorio para poderlo consolar. Eso es dar la vida. Eso es dar la vida por los demás. Porque Juan 15:13 dice, ¿no? Entonces Jesús dice, no hay mayor amigo que este, que el que da la vida por los demás. Y no es un tema retórico como lo acabamos de mencionar, es un tema práctico. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos separando para dárselo a alguien? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo separamos, por ejemplo, para ir a llevar una tarde de alegría a un asilo de ancianos? Llevarles un panetón o un chocolate caliente o visitar un albergue para sentarse un rato con los niños huérfanos y poderles llevar una palabra de aliento, poderles llevar un tiempo de dar tu tiempo a los demás y si puedes llevarles algo de comer o algo que les sea útil, de buena hora. Eso es justamente dar la vida por los demás. Entonces, como conclusión, Dios busca desarrollarte desde adentro, trabajando en tu interior, que al final es lo que nosotros nos vamos a llevar. Como dijimos y como Mafalda nos ha enseñado, el envase se devuelve. Cuando llegue nuestro tiempo final, el envase se queda allá. Pero lo que va a trascender hacia la eternidad es lo que va a estar adentro. Y es por eso que Jesús hace tanto hincapié, por eso Dios hace tanto hincapié en trabajar lo que está aquí adentro. Y esto se va a basar en cuándo va a ser mi relación íntima con Dios. Recuerdan, hace dos clases vimos en Lucas 6, ¿no? Que Jesús comparaba a una persona inteligente o sabia, aquella que cavaba hondo para poder sustentar su casa en la roca. ¿Cuánto vas a dejar que estos temas entren en tu corazón? ¿Cuánto vas a dedicar de este tiempo? Entonces, para terminar, vamos a ver una clave en este proceso, una clave que tiene que ver con todo lo que acabamos de ver. Y está en Mateo 9, 10 al 13, ¿no? Donde la clave es la misericordia. Mateo capítulo 9, versos 10 al 13, y Mateo capítulo 12, verso 1 al 8. No los he puesto acá porque es un poquito largo, pero si ustedes leen estos dos pasajes, perdón, van a encontrar que la clave de Jesús en ambos relatos es misericordia quiero. Misericordia quiero. Que está pésimamente traducido porque la palabra debe haber sido compasión. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, la clave para Jesús es la palabra es compasión. La palabra en griego es eleo. Esta palabra que emplea Jesús en ambos casos es una palabra activa, es decir, así como amar no es un sentimiento y es una decisión, la compasión es un proceso activo, es decir, no es, ay, pobrecito, se quedó sin trabajo. No, la compasión es ir y ver, ¿tú qué sabes hacer? Mira, yo sé hacer carpintería. Y entonces empiezo a llamar a mi contacto. Oye, mira, tengo a mi vecino Javiercito, que es carpintero y sabe hacer muy buenos muebles. Te lo puedo recomendar. Él es muy responsable. Es ser activo. O sea, no es ser pasivo, no es, ay, pobrecito, no tiene nada que comer. No, eso no es compasión.
Compasión es, no tiene nada que comer, le preparo un plato de arroz con lentejas y se lo llevo. Eso es compasión. La compasión es activa. Cuando Jesús dice esto, compasión quiero, lo que está diciendo es, sean activos, actúen, no se queden en la pasividad, sino reaccionen. Así como amar es una decisión, la compasión es tomar acción sobre algo que le está pasando a una tercera persona. Esta palabra eleo se ve claramente reflejada esto en el buen samaritano. Ustedes recuerdan, una persona es asaltada, un X, y pasa primero el sacerdote. Miren los ejemplos que Dios usa, ¿no? Pasa el sacerdote y dice, oh no, yo tengo que ir a dar la prédica hoy día, así que hoy día me toca predicar y pobrecito, pobrecito, qué penita. Pasa el segundo, el levita, que es algo así como el ujier, el que sirve en la iglesia, y nuevamente dice, uy, no, no, yo tengo que ir a pasar la Santa Cena, hoy día me toca recoger los diezmos y yo tengo que estar en la iglesia temprano y pobrecito, ¿qué lo atiende ahora? Y en eso pasa el samaritano, y ya les he explicado cómo se detectaban entre samaritano y judío. Y resulta que ahora el samaritano es el héroe de la película. El samaritano agarra y dice, lo levanta, lo cura, lo lleva a una posada, lo deja encargado. Eso es compasión. Tomar acción, hacer algo concreto en favor de los demás. Eso es exactamente lo que Jesús está enseñando y esa acción es la que te empieza a curar a ti adentro. Porque cuando tú empiezas a dejar que Jesús actúe en ti y empiezas a tener estos cambios donde tú empiezas a amar, ya no por un sentimiento, sino porque dices, yo voy a amar a mi marido, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mis hijos, a pesar que me sacan de quicio, a pesar de que me dejan las medias abajo de la cama, a pesar que no sabe cocinar y me quema el agua, pero la voy a amar. Yo tomo la decisión de amar. Voy a tener compasión de los demás, voy a tomar mi tiempo y voy a organizarme para poder irme a un asilo de ancianos, voy a llevarles un momento de alegría, voy a averiguar qué cosas necesitan, les voy a llevar un panetón ahora que vienen las navidades, o me voy a ir a un albergue donde están los niños y voy a ver qué les puedo llevar, voy a tomar acción. Cuando tú empiezas a tomar acción, Dios empieza a curar de adentro hacia afuera. Ahora, terminemos con el cuadro de Marta y María, ya que justo Carlita habló de ellas en el inicio de la clase. Este pasaje lo van a encontrar en Lucas 10, versos 38 al 42. No lo voy a leer, sino voy a hacer énfasis en lo que estaba pasando ahí. Marta estaba afanada en hacer cosas, estaba afanada en atender, estaba afanada en los bocaditos, en que la casa esté limpia, en llevar la Biblia de la iglesia, en ser el ujier, en ser el diácono, estaba enfocada en hacer cosas. Su objetivo era hacer cosas. Mientras que María estaba a los pies de Jesús. La prioridad de María estaba enfocada en aprender, en su relación con su maestro. Estaba enfocada en la intimidad con Jesús. Una estaba enfocada en el hacer, la otra estaba enfocada en ser. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que Dios no nos ha llamado a hacer, nos ha llamado a ser. Cuando seas, producirá cosas para hacer. Pero el orden es primero sé y entonces vas a hacer. Si tú pretendes hacer para hacer, estás tomando el camino equivocado. Y es lo que solemos hacer en forma inconsciente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque es nuestra tendencia natural querer hacer cosas para lograr ser algo. Acá en el camino de Dios es el mundo de al revés. Primero sé y entonces porque eres, entonces vas a hacer. Conclusión final, Dios está enfocado que seas, no que hagas. Sé tú mismo, ama a Dios, ámate a ti mismo y entonces podrás amar a los demás. Jesús pasó por encima la sana doctrina, como hemos visto. Sanaba el sábado. Los fariseos, que eran los legalistas de la época, lo criticaban por esto, porque decían de que de acuerdo a la ley
de Moisés no se podía sanar en sábado. Era la sana doctrina de la época. Pero a Jesús le importaba más las personas que la sana doctrina. Él sanaba en sábado a propósito, porque él quería dejar muy claro que la prioridad para Dios no está en hacer cosas, no está en ir a la iglesia, no está en guardar el Shabbat. El énfasis para Dios está en las personas. La prioridad para Jesús eres tú. La prioridad para Dios es sanarte por dentro, para que puedas amarte a ti mismo y puedas amar a los demás. Entonces, el enfoque debe ser el mismo. Tenemos que ver de adentro hacia afuera. Tenemos que cuidar nuestra intimidad con Dios para que de esta manera podamos sanar y podamos amar a los demás. Y entonces aquí dejamos de compartir para poder entrar a preguntas y respuestas, que es la parte más bonita de toda la exposición. Carlita, toma la palabra. Realmente, Manuelito, o sea, qué clase que has dictado, maestra, me ha atravesado el corazón. En muchos momentos he querido llorar, porque, bueno, poquito voy a compartir de lo mío. Estoy como que totalmente tocada y emocionada con esta clase que has dado, porque así es como pues actuó en mi vida Jesús, ¿no? Y tocaste muchas veces el tema de la autoestima, y yo, a pesar que era, no sé, la publicista y esto y el otro, tenía cero autoestima, no tenía nada de seguridad, me sentía, no sé, tonterías, fea físicamente, que si en Arizona, que si esto, que si no tengo, que si no me vestí bien, que si todo mi valor siempre estaba en lo de afuera, en lo que tenía, si tenía este carro, si no, ¿no? Y, y no me quería nada. Yo encontré a Jesús en una relación con un chico que me había engañado 5 veces y lo había perdonado. O sea, mi autoestima estaba en el real subsuelo, ¿no? Eh, y él me enseñó pues a quererme. Yo lo adjudico a que yo me sentía con mi papá un poco, no me sentía protegida, nunca me sentí protegida, no tenía la protección de un padre. Cuando conocí a Dios y Él me protegió, comencé a agarrar la identidad de hija de Dios, y ahí recién me comencé a querer, y hasta ahora trabajo en eso, ¿no? La verdad, y es un trabajar día a día. O sea, hay días en que pasan cualquier cosita y mi autoestima a veces quiere caerse, pero nada, siempre me acuerdo. Y ¿sabes qué tip uso? Y les cuento a todas y a todos los que están aquí, que como amo tanto, tanto a Jesús, que me regaló una vida nueva, cuando cuando permito que alguien me haga sentir mal o no me quiera o me trate mal y yo siento que él se pone triste. Entonces, porque siento que él me diría, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quieres? ¿No? ¿Por qué estás dejando que te falten el respeto? Y él se molestaría y se pone triste. Siempre hago la bajada con mi hijo, porque soy mamá, tengo un hijo que se llama Luca. Y yo siempre digo, si Luca deja que una chica le engañe o la pisotee o lo grite, no le conteste el teléfono, yo como mamá me sentiría triste por Luca y molesta también con Luca, porque le diría, oye hijo, mira todo lo que te he dado, y tú dejas que hagan de tu vida lo que quieren otra persona. Entonces siento que Jesús me dice eso cada vez que yo me tropiezo, que es como que entre que se molesta de que, Carla, todo lo que he hecho por ti, te he enseñado todo esto y tú sigues acá en este cantar, y también que se pone triste. Entonces como le quiero agradar, ¿no? Que siento que es algo que de pronto también todas y todos pueden usar, y además cuando le agradamos a Jesús llegan las bendiciones. Eh,
nada, es como he ido trabajando este tema y nada, me ha encantado todo lo de la compasión también. eh, es tan cierto, muchas personas dicen que tienen compasión, escriben en las redes, hay que ayudar a los chicos de tal, ayuden a los niños de tal y no hacen nada, entonces eso es cero compasión, ¿no? Bueno, la clase ha estado, estoy como totalmente emocionada porque es verdad, es de afuera, es de adentro hacia afuera, ¿no? Es como Él viene a curarnos y nos elige a todos los rotos, si no, no estaríamos todos acá, ¿no? Yo en primera, a las personas rotas, a los imperfectos. Siempre digo que me enamoré de Jesús porque yo siempre anduve con mucha gente imperfecta y siempre, y los amé, ¿no? Y cuando dije, oh, wow, Él es igual que yo, ama a los imperfectos, porque la religión me había vendido a un Dios y a un Jesús de gente perfecta. Cuando logro conocer al verdadero Jesús, pues me enamoré de él. Y bueno, nada, acá con esta emoción que siento hoy día, justo hoy día le pedí a Jesús que por favor me hable en esta clase porque estaba atravesando un problemita y mira, de verdad que cómo es tan maravilloso. Acá no sé si alguien, chicas, quiere compartir, hacer una pregunta. Yo, Carlita, hola, Rosy Bella. hola Carlita, Manuel, hermosa, hermosa. Ay, mi amor, bueno, estoy por lo que estoy pasando, pero me encantó la clase de hoy día. Manuel, quiero decirte algo, lo que tú dices es compasión. Yo siempre, no es que me, pero siempre me ha gustado dar. Me gusta a veces comida, una persona de la promoción que estaba enferma y que no terminó conmigo en el albergue, cosas así. Pero me alejé de eso, me alejé porque a veces como que sientes que diste, pero no doy para recibir. No sé cómo de explicarlo, pero cuando yo necesité un apoyo, me cerraron puertas a quienes yo los ayudé. No los he no maldigo, sino no los juzgo porque bueno, ellos sabrán, pero como que dejé, pero ahora con lo que Manuel está explicando es, voy a volver a eso, a dar mi tiempo a esas personas que necesitan de mí. Sé que puedo, sé que el Señor me escucha y sé que nada, salimos adelante. Hermosa la clase. De verdad, me quedé sin trabajo hoy día, pero acá estoy porque Dios es grande. Mira, me llamó una amiga y me dice, Rocío, necesito para el viernes tantas cosas las cosas que yo preparo. Ya terminé de hacer todo y todo. Dije, Dios, eres tú que me has dado esto en el momento que yo necesité. Y voy a volver de nuevo a la compasión que dice Manuel. Voy a volver a mi albergue que tanto y me encantaba ir, sino que me chocaba mucho porque cada niño que era mío se me moría. Entonces yo decía, Dios mío, me pones cada prueba. Yo estaba en el albergue Inspira, de Ricardo Pum. Ya, entonces como que sientes, ¿no? Entonces, nada, prometo. Y sí, voy a volver a hacer la misma vida. Tengo que nacer de nuevo. Y todo te lo debo a ti, Carla, porque muchas personas me invitaban, ven y todo. Pero era un momento. El momento fue este. El Eras momento fue la cuando te elegida, conocí. eras la elegida. Gracias, Manuel, gracias, Carla. No a ti, Rosy. No sé si A alguna, pesar de tener tantos pecados y tantos, así es, Él nos elige a nosotros. Tú lo has buscado de una manera increíble y estás siendo operada. Estás siendo, el Señor está haciendo una cirugía con tu vida. Es lo que Manuel hablaba, ¿no? Él nos sana por dentro y yo estoy viviendo tu proceso. Te conté también que cuando recién conocí a Jesús, salí de la empresa que trabajé, él me dejó sin trabajo 18 años y me quedé como, y si no hubiera sido por eso, no estaría acá, ni siquiera conociéndote a ti, ni habría este grupo. Dios tiene grandes planes para uno. El problema es que nosotros, las personas, queremos saber, que nos diga cuál es el plan, pero esas no son las leyes del juego. Tenemos que confiar, por eso la palabra fe es para machos, para valientes, ¿no? Las personas a veces suelen minimizar, ay, esta gente es de fe. ¿Así?
A ver, pues, ten fe, qué fácil es poder ver, poder creer en lo que vemos, pero en lo que no vemos es como la historia del ciego. Bueno, de verdad la clase ha estado espectacular, no sé si yo estoy acá que quiero casi llorar, Manuel. Este, ¿alguien más si tiene alguna pregunta? Dorisita Bella. Un gusto, de verdad, gracias. Primera vez que vengo a, a esta reunión tan bonita, me ha gustado cómo ha hablado y ha sido tantas cosas que, que para mí ahorita en estos momentos estoy sintiendo. Yo hace 3 años tuve cáncer, imagínate, me vino al mundo cuando me enteré. Fue una cosa muy difícil para mí como mujer, como mamá, como hija. Fue una etapa muy fuerte para mí, porque cuando me enteré y dije, el mundo se me viene, ya se me acabó para mí la vida. Fue un momento de frustración, porque es muy fuerte, pero ¿sabes qué? Ese día lloré, como no te imaginas. Lloré, 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 lloré. Y en la noche lo único que le dije a Dios, en tus manos dejo mi vida, en tus manos dejo mis fuerzas, mi lucha, que voy a hacerlo para el otro día que viene. Mañana me vas a levantar con una fuerza donde la cual voy a tener que luchar yo, y esa fuerza me la vas a dar tú. Y la verdad que al otro día me levanté, mi esposo se quedó así mirando, me dice, Doris, ya, vamos, para lo que venga. Fue Valiente. un, fue un mes muy duro para mí, porque fue de radiaciones, quimioterapias, fuerte, muy fuerte para mí, donde ya yo me decaía, es como si fuera que estuvieras en una maratón. Que en esa maratón tú corres, tú corres, tú corres sin parar hasta llegar a la meta. Y es una cosa tan fuerte que ya le dije, Dios, ya no puedo más. Y él me decía, sigue adelante. Me levantaba, yo me caía, él me levantaba. Fue una cosa así de subidas y bajadas. Pero esa fuerza me lo dio él y desde ahí comencé a creer más en él, porque yo dejé de creer de él, de él, te voy a decir aquí francamente ante todos, cuando mi padre murió. Porque yo dije, se llevó a mi padre. Mira, Dios, yo dije, estoy, me he curado de él, ya perdoné. Pero mira, sigo estos sentimientos ahorita, ¿no? Y a pesar de todo lo que ha hablado el señor Manuel, hay muchas cosas ahí que también me ha llegado a mí. Perdí la fe de todo, pero después le dije a Dios también ahí, dame fuerzas para seguir adelante, dame carácter para poder demostrar a mis hermanos y a mi mamá a que la vida continúa, pero contigo a tu lado. Qué lindo. Y de Gracias. verdad que sí. A tu fe te sanaste. Esa fue la mejor quimioterapia, la Sí, fe. sigo la lucha porque son 10 años más todavía, 5 y 5 más. Sigo en la lucha, sigo cuidándome tanto en mi salud. Y ahorita estoy aquí porque quiero curarme mi ser todavía, porque hay muchas cosas que tengo que perdonar. Hay muchas cosas que tengo adentro, como decir, como lo puedo decir, como una basura que tengo adentro que no lo puedo sacar. Y se me hace tan difícil que La, justamente a ti, Carlita, también, justamente te pedí también terapias, que eso ya lo voy a hacer ya después, pero sí, de verdad, ya he acudido a otros, incluso a psiquiatra, imagínate a qué punto he llegado, porque tengo muchas depresiones y sigo con esa depresión a pesar que estoy continuamente. Por eso te dije, Carlita, voy a no, entrar a has esta reunión. tocado, Doris Bella, la mejor puerta. Uno se confunde y toca muchas puertas en este querer sanar, y la mejor puerta es la de Dios. Nadie más, acá Manuel dijo, ¿no? Ahorita mira, Yulisa decía, quiero hablar, pero no puedo. Me dice, tengo el pecho oprimido. Y hoy día nos ha operado. Hoy día le pasó el bisturí Jesús a Manuel para que nos opere a todas. Hoy también recuerdo
Bueno, Patita, que no sé si estás por ahí, voy a ser un poquito infidente con Patita, estamos llevando las sesiones personales y de verdad Pati me dijo hoy día una cosa que yo me quedé, wow, ella está sanando también algunas cositas y me dice, Carla, no sé qué me está pasando, que estoy comenzando a ver a todas las personas bonitas, no importándole para nada el físico, ¿no? Pero me dice, yo no era así. Y a todos le ve algo bonito y le explicaba que, bueno, Patty está en una búsqueda y hay personas que gatean, hay personas que caminan y hay personas que corren al Señor. Las que corren más rápido lo ven, búscame y me hallarás. Y me daba risa y también me emocionaba porque es como es la mano de Dios, ¿no? Ya le explicaba a ella, es esta frase que suena religiosa, pero es verdad, cuando la gente grita y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y es por eso, porque ya comienzas a ver a las personas diferentes, tú, él entra, el Espíritu de Dios nos toma, ¿no? Y si el Espíritu de Dios no nos ha tomado, pues tenemos que tener cuidado porque nos distraemos y nos toma el otro. Entonces, por eso es muy importante buscar a Dios. Has tocado la mejor puerta. Yo sé que vas a estar totalmente sana y vamos a ver acá todos el milagro. Y bueno, no sé si alguien tiene la última preguntita, que nos hemos ido de hora hoy día con esta clase tan maestra. Gracias, muy interesante. Gracias, señor Manuel. Un De gusto. nada, mi Doris. Angelita, bella. Buenas noches bueno, con todos. Muy agradecida por haber podido escuchar parte de cómo Jesús trata con nosotros. Y yo estoy muy agradecida este 2023, Carla, por permitirme formar parte de este espacio que comúnmente por las redes hoy es una puerta para que todos poder hacer una toma de conciencia, creo, ¿no? Que a veces no tocamos fondo, como se dice, ¿no? Y yo estoy muy agradecida porque me ha pasado también de que me ha tocado en estas semanas ver a personas que formaron parte de mi vida personal, verlas desde una manera en que Dios nos ve a todos, sin necesidad de decir, no, él es así o ella es así porque me hizo esto, me hizo lo otro. Es como decir, gracias porque no tienes nada de diferente que yo, porque somos creación de Dios, tan imperfectos y que en esa condición de miseria o de falta de amor, de autoestima, nos engañamos mucho y andamos muy apurados porque a veces queremos decir, oye, hacemos esto, quiero hacer lo otro, y mira que hay esto, y a veces en ese apuro no como se dice, nos distraemos del plan de Dios, No, nos distraemos del verdadero plan que Él tenga, y a veces como jóvenes, bueno, yo tengo 33 años y digo, Jesús, ¿por qué usas a esta persona así? ¿Por qué usas a la otra persona así? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Y a veces decimos, hey, yo sé cuál es el plan para ti y okay. queremos correr, y estoy agradecida porque de otra manera, mi hijito, mi amor, después de tantos años, Carlita y el hermano Manuel, no sé si se incomoda si le digo hermano, No, como feliz, como tú nos quieres llamar, nosotros felices. se dice hermano, hermana, ¿no? Comúnmente, ¿no? He tenido la oportunidad de este año, Carla, poder tener por primera vez un almuerzo con mi papá en la Guau. adulta. Mi papá nos dejó casi a los 5 años de edad y no tuve pues la oportunidad de vivir con papá, no lo tuve presente en muchos años de mi vida, y ahora que ya soy madre, he podido tener la oportunidad de poder verlo a él, ¿no? Y como dice el hermano Manuel, los cambios no son de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y a veces como hijos
Nos cuesta perdonar a los padres cuando no hemos tenido la vivencia, la presencia de ellos, porque cuando ya nos toca ser padres o madres nos damos cuenta de qué importante es tenerlas, ¿no? A no ser padres. Y verdaderamente yo tengo 4 hermanos y no todos pueden ver el punto de vista y decir, oye, sí, vamos a compartir con mi papá. No, qué chévere que no lo vemos tantos años y ahora ya lo vamos a ver, ¿no? Es un proceso que cuesta y sí, que cuesta mucho, mucho, mucho y saber que a veces tú puedes ir con muchas expectativas de decir, ay, qué emoción, lo voy a ver y voy a abrazar, y a veces esas expectativas que tú tienes te das contra la pared y dices, oye, pero yo pensé recibir esto y me doy cuenta que yo no lo recibo. Y te vas dolido o dolida. Entonces me doy cuenta de que de una otra manera el poder abrazarlo, el poder tenerlo conmigo, ¿no? Sin necesidad de reprochar, sin necesidad de decirle tú hiciste esto, lo otro, simplemente escucharlo, verlo, conocer de él y decir, Dios, tú eres el que permite el presente en el hoy y por algo me estás permitiendo este presente. Y a veces les preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Sí me ha pasado y aún me ha seguido pasando y hoy día que el hermano Manuel decía, ¿para qué? De verdad que ha sido un cachetadón, porque en la mañana yo estaba, ¿y por qué me pasó esto con tal persona? ¿Por qué mis relaciones personales, emocionales no han sido estables, no han podido ser sólidas, ¿no? Y me doy cuenta de que de una u otra manera, a veces es uno mismo cuando no sabe hacia uno mismo. Mira, qué lindo todo lo que tú Ahora, haces, amar. Angelita. Como Ángela estaba hablando y yo en mi cabeza la escuchaba y decía, ¿a qué corazón quiere tocar Dios con esta historia? Y acá, porque Él es así, ¿no? Rocío decía que también le has llegado al corazón, me has hecho llorar, dice acá, cuánto daría por sentarme a conversar con mi padre y ser compasiva con él. Sí, esto de la palabra compasión también yo no lo sabía tan lindo, pero aunque ya no esté físicamente ahora, sé quién era, lo perdona y lo honra. Así es acá. Todas pues hemos sido tocadas con la clase. Bueno, nos hemos pasado de hora. La clase va a quedar grabada. Manuelito está subiendo las clases en su canal de YouTube. Ya no les voy a pasar el WeTransfer, Manuel las va a subir y yo les voy a pasar el link del canal de YouTube a Manuel. Todas suscríbanse también ahí. Y ahí compártanlo, ahí también lo pueden compartir con seres queridos, con personas que quieran para acercar un poco más a Dios. Bueno, Angelita, te quiero mucho, gracias por tu hermoso testimonio, tienes un corazón al molde de Dios, se nota, y gracias Manu por la gran clase. Nada, de bendición para todos. Realmente me alegra que a todos les haya sido muy útil. Besitos, cuídense, bendiciones. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. Carlita. Gracias, chao Carlita. Gracias, chao. Chao, Chao, Carlita. Carlita, chao, Hasta Manuel, luego, mi Manuel. gracias. Chao, chicas. Chao. Bendiciones. Buenas noches. Chao Bendiciones Manuel, para gracias. todos. Chao, Manuelito.